Uno de los trabajos importantes en la agricultura es la eliminación de las malas hierbas, pero también es uno de los trabajos más delicados por las continuas trabas administrativas que existen de cara a garantizar la sostenibilidad. Por eso en el sector nos encontramos cada vez más maquinaria que garantizan su eliminación sin tener que echar ningún tipo de producto, claro, siempre y cuando el cultivo lo permita. Aquí también encontramos precisión y uso de las nuevas tecnologías, pero también la sensibilidad de un profesional consciente de realizar un trabajo respetuoso con el medio ambiente. Hoy en el programa vamos a ver una de estas máquinas, pero como no es lo único que tenemos, sumario que comienza con acción. Hoy hablamos de eliminación de malas hierbas con un equipo muy interesante. Es una binadora de Pottinger y el modelo es FlexCare, equipada con una cámara que autocorrige la máquina para que vaya siempre por el surco. Después una grada de Farmet, es la Softer 6, con una calidad en su construcción que permite un alto rendimiento y trabajar a altas velocidades. Hoy nos acompañan además Javier Said y su Case Puma CVX, con el que ha estado abonando, y el joven Adrián López y las curiosidades de su tractor David Brown 990 Implematic. Descubre los nuevos modelos de Fendt con Fendt One, el nuevo concepto operativo que está revolucionando la agricultura. Elimina las barreras entre tractor y oficina. It's Fendt. Para la eliminación de las malas hierbas también se necesita precisión, versatilidad y comodidad. Por eso vamos a sacar esta máquina de la nave para llevarla al campo, que es donde la vamos a poder ver en todo su esplendor. Una máquina pero que muy interesante. Pues aquí la tenemos, se trata de un aricador o una binadora, es el modelo FlexCare V6200 de Pottinger. Y se trata de una máquina muy interesante porque permite la eliminación de las malas hierbas sin tener que echar productos fitosanitarios al suelo, respetando en todo momento el cultivo. Y todo ello gracias a una configuración muy interesante a través de cuerpos independientes y también la instalación de una cámara que ahora os contamos para qué sirve. Ya os digo que la espera va a merecer la pena. Para hablarnos de ella tenemos con nosotros a parte del equipo de Durán Maquinaria Agrícola. En primer lugar os presento a Jorge González, responsable de ventas de Durán Maquinaria Agrícola, y a Jesús López, responsable del servicio técnico de Durán Maquinaria Agrícola. Esta FlexCare permite arar entre las líneas de cultivo para descortezar o eliminar las malas hierbas sin dañar la planta. Sirve para quitar las malas hierbas, descortezar, y a día de hoy que estamos teniendo tantos problemas con fitosanitarios, con las restricciones que en muchos cultivos ya no se pueden utilizar, es la máquina idónea para ello. Pottinger, a través de Durán Maquinaria Agrícola, tiene disponibles 3 modelos de este tipo de máquinas. Está la 4700, la 6200, que es la que tenemos aquí, y la 9200. La 4700 hace 4,7 metros de trabajo, la 6200 6,2 y la 9200 9,2 metros. Una máquina muy flexible por su capacidad de adaptación a diferentes anchuras de cultivo. Lo bueno que tiene esta máquina es lo flexible que es y a la cantidad de cultivos diferentes que se puede adaptar, porque podemos trabajar desde los 25 a los 80 centímetros de diferencia entre hileras con la misma máquina. Veamos ahora la configuración de la FlexCare. Como veis, va muy pegada al tractor y lleva unas ruedas delanteras que soportan el chasis. Lo que se busca con que la máquina vaya pegada al tractor es poder trabajar con tractores de poca potencia. Al final, con este cultivador tampoco se trabajan las profundidades muy altas y de esa manera podemos trabajar con tractores pequeños. La máquina lleva unas ruedas delanteras que sigue la rueda del tractor, que es donde apoya el peso del chasis, y luego cada módulo lleva una rueda aparte que de una forma muy rápida ajustamos el control de profundidad al que queremos cultivar y cultivar. La estructura es un chasis principal de 6,20 de ancho y después un cabezal en el cual podemos desplazar el chasis hidráulicamente. Y os estaréis preguntando, ¿cómo y para qué? Pues muy sencillo, para que en todo momento se siga el surco. Este desplazamiento se puede hacer tanto manual como automáticamente, de ahí la cámara de la que os hablé. Podemos hacer un desplazamiento manual con un mando manual, o esta, por ejemplo, monta una opción que es una cámara de visión
que lo que hace es automáticamente, en función de la línea teórica y real, desplaza automáticamente el cabezal para que no arranquemos ninguna planta durante el trabajo. Esto en cuanto al cabezal, pero además los cuerpos los podemos también desplazar lateralmente de 5 en 5 centímetros hasta 80 centímetros, de una manera muy sencilla. Los cuerpos son independientes, podemos adaptarlo manualmente a una distancia de hileras de 25 a 80 centímetros y además, en función de qué distancia, podemos montar un brazo, 2, 3 o 5. En este caso, como trabajamos a 50, llevamos montados los 3 brazos para cultivar. Lo que se destaca de esta máquina sobre todo es que de una forma muy rápida me puedo ajustar a distintas anchuras de hilera, ¿vale? A diferencia de la competencia, que te hace falta una herramienta para hacer el ajuste este que estamos hablando. Además, hidráulicamente se pueden levantar cada uno de los brazos. En este caso lo monta mediante unas llaves manuales, pero en opción se puede montar un mando donde selecciono el brazo para levantar, porque no quiera cultivar algún surco en concreto o porque cuando salgo en la cabecera pico para irlos levantando secuencialmente. Y para el despeje, en caso de necesitarlo, la máquina lleva instalado en cada uno de los cuerpos un cilindro hidráulico. Trabajando en simple efecto, de manera que siempre las rejas van a entrar a la tierra por su peso. No hace falta una fuerza excesiva y si encontrara algo, al ser un simple efecto, saldría para arriba, para evitar daño. Ya hemos conocido algunas partes de esta máquina, pero yo lo que quiero es acercarme un poco más a ella para que veamos en detalle cada uno de los cuerpos. Lo primero, Jesús, es cómo se regula la distancia entre cuerpo y cuerpo. Como hemos comentado antes, para hacer el ajuste de la distancia entre líneas, en esta máquina se haría de una manera manual. Aflojamos las palomillas estas y desplazaríamos haciendo coincidir de 5 en 5 centímetros a la distancia que nos pida el cultivo. Sin tornillos. Sin tornillos, sin llaves, sencillo, manualmente. Aquí tendríamos lo que sería el cilindro hidráulico con el que se sube y baja cada uno de los cuerpos y luego toda la configuración. Aquí se puede distinguir el cilindro hidráulico con el que subimos y bajamos los cuerpos, la rueda de control de profundidad, los brazos cultivadores y los discos que protegen la planta para que la tierra no sea lanzada encima de la planta. Con lo cual, gracias a ese disco, no se tapa la planta de tierra. Sobre todo si hablamos de plantas de alturas inferiores a 25 centímetros, es muy importante que cuando estés cultivando esa tierra no caiga encima de la planta. ¿Tenemos posibilidad también de poner diferentes tipos de rejas? Sí, bueno, esta es una reja estándar en golondrina, pero sí que tenemos otros tipos de rejas, sobre todo para hacer el borde, para que no lance tanta tierra sobre la planta. Lo que sería la profundidad de toda esta parte, ¿cómo se regularía? La profundidad, como hemos comentado, se hace a través de esta rueda de control, pero es un ajuste manual muy sencillo que con este usillo la podemos bajar o subir manualmente. Estoy viendo también que tiene posibilidad de hacer diferentes configuraciones. Eso es, en función de si montamos más brazos o menos, tenemos hasta 5, ¿vale? Estos brazos los metemos en cada hueco y después, mediante estos ajustes, desviamos más o menos para encontrar la posición óptima para el tipo de cultivo que vayamos a trabajar. ¿Y la reja la podríamos poner más o menos...? Sí, además del control de profundidad de lo que es el módulo en concreto, podemos ajustar cada tipo de brazo a una profundidad u otra. Antes de continuar, os quiero decir que esta es una máquina que tenemos aquí de prueba y que por eso no está configurada completamente como debería de estarlo. De hecho, si os fijáis, existe una parte trasera que no está en el resto de los cuerpos. Esa parte de ahí, Jesús, ¿qué es? Sí, esta parte de aquí es una opción. Hemos montado estos discos escardadores que lo que hacen es cultivar entre plantas de la misma línea, ¿vale? Son discos de goma para que no sea demasiado agresivo y no dañe la propia planta del cultivo. Y vista la máquina, nos queda subir a la cabina del tractor porque esta FlexCare de Pottinger equipa una pantalla para la cámara de la que os hemos hablado. Nosotros en la pantalla, antes de empezar a trabajar, configuramos en la plantación en la que estamos trabajando, en las líneas de cultivo. Si estamos trabajando en una remolacha, como es este caso a 50, o por ejemplo un girasol a 70. La cámara la llevamos siempre en la misma posición, lo que hacemos en la pantalla es cambiar la configuración de la distancia de las líneas de cultivo en la que vamos a trabajar. La cámara lo que te va detectando son las plantas verdes de cultivo, el cultivo que está sembrado. Dentro luego del software lo que utiliza son dos líneas, una que es la línea real y otra una línea objetivo. Y dentro de eso ya luego va haciendo la autocorrección. Es decir, si la cámara detecta que te ha salido de la línea,
ella automáticamente se corrige y se vuelve a su sitio en el que tiene que trabajar. Con esto lo que aseguramos es no tener ninguna pérdida de planta. En la pantalla lo que también ajustamos es la altura de la planta para que el trabajo sea más exacto. Y de esta forma se consigue precisión, versatilidad y comodidad gracias a este equipo. Un aricador modelo FlexCare de Pottinger que hemos conocido gracias a Durán Maquinaria Agrícola. Humildad, generosidad y perseverancia. 3 valores que distinguen el trabajo diario de Florimond Desprez, líder en semillas de cereal, remolacha y patata. Hola, muy buenas. Mi nombre es Javier Saiz, soy agricultor y tengo un tractor Case Puma CVX 195. Este tractor fue nuevo, pues es del 2011. Contento, en relación calidad-precio sale muy bien, no es de alta tecnología, pero estoy muy contento con él. No me ha dado ningún problema a nivel mecánico. Los típicos desgastes de tanto de ruedas, de filtros y algún latiguillo, cosas de estas, pero en general muy bien. Tengo 2 tractores, este se puede decir que es el tractor más fuerte, es el tractor de tiro, y luego tengo un New Holland TM 155, que es el que hace un poco también labores de herbicida y cosas de estas, pero por la versatilidad vale para todo. Tengo un GPS, un Cerea, y soy de los que no lo controlo todavía muy bien, pero sí, la verdad es que me hace mucha labor. Pues le tengo una abonadora, una Sulky de 2000 kilos, de las normales no tiene ni peso, ni tiene control de GPS, ni nada de eso, simplemente es como de las normales, vamos. Con la abonadora, pues ya te digo que ya tiene ya una serie de desgastes y una serie de cosas, pero en general bien. Si estás orgulloso de tu maquinaria, en Agro en Acción queremos conocerte. Cuéntanos cómo trabajas y cómo le sacas el mejor partido. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666 49 52 84. Hoy nos hemos venido al campo para hablaros de una grada de discos de la marca Farmet. Es el modelo Softer 6 y para ello hemos quedado con Víctor Alonso, que eres técnico de la cooperativa Leipaz. Víctor, en vuestro caso, ¿cuál era la necesidad que teníais a la hora de adquirir esta máquina y por qué la comprasteis? Bueno, nosotros estábamos buscando sobre todo el tema de incorporar la paja del cereal al suelo para prepararlo para el siguiente cultivo y conseguir una capa por encima bien refinada para preparar el suelo. Aparte de esto, ¿la utilizáis también para otros trabajos de la tierra? Sí, para los cultivos de patata y otros para conseguir una capa bien refinada de la superficie del suelo. O sea que podemos decir que es una máquina versátil. Sí, además te permite cultivar muchas hectáreas con poco gasto de gasoil y hacer labores rápidas sobre todo. ¿Cuáles son los puntos de la máquina que a vosotros más os gusta? De la máquina, el poco consumo, la labor que hace para el poco consumo que tiene de gasoil el tractor. Haces labores rápidas y en un momento está todo hecho y te ha conseguido una que con otros aperos no conseguimos realizar esa labor. El triturado de la capa superficial del suelo. ¿Y los discos y el rodillo trabajan bien? Funcionan muy bien. El rodillo pesado te vuelve a compactar la tierra y te lo deja... Hace muy buena labor, sí. Esta es, por tanto, la máquina de la que os vamos a hablar, es la grada de discos Softer 6 de Farmet. Lo primero que me llama la atención son la gran cantidad de hidráulicos que tiene y además la configuración de sus discos, porque hay un detalle que a mí personalmente me gusta y es que los discos tienen filo en todo su perímetro. Pero tranquilos que la vamos a ir viendo poco a poco. Antes os quiero presentar a Javier Martín, técnico de Euromac Trader, y a Agustín Molleda, gerente de Euromac Trader. Dentro del catálogo de Farmet nos encontramos con este tipo de gradas rápidas denominadas Softer, de diferentes anchuras de trabajo. El modelo que os presentamos es un Softer de 6 metros arrastrado. Tenemos este mismo modelo en arrastrado desde 4,5 metros hasta 12 metros. También tenemos este mismo modelo en suspendido, que lo hay desde 3 metros hasta 6 metros suspendido. Podemos hacer 2 tipos de trabajo. Aquí en este caso vamos a hacer un trabajo de refinado,
para que se quede la tierra muy fina y bien preparada para después poder sembrar lo que haga falta, o podemos también ir directamente sobre un rastrojo y picar mucho mejor la paja, que lo deje muy fino, para que expurgue enseguida lo que es la mala hierba. Una máquina que, según nos cuenta Javier, es de alto rendimiento. Lo bueno que tiene esta máquina es que te puedes hacer muchas hectáreas a la hora. La máxima velocidad a la que puedes trabajar es hasta 15 km por hora, y lo que hemos podido verificar es que se pueden hacer 9 hectáreas a la hora. Pues vamos al lío, agroseguidores, que queremos ver y saber todas sus características. Lo primero que os queremos contar es la calidad del acero con el que está fabricada. Como sabes, una de las ventajas que tenemos en toda la fabricación de máquinas de cultivo de Farmet es que están construidas en Extra Steel Line. Es un acero duroflexible, en la gama más extrema de duroflexibilidad de los aceros, que nos permite que todas las vibraciones que nos produce el trabajo de la máquina en la finca sean absorbidas por la propia máquina y nos evite las roturas. Incorpora enganche a los dos brazos del tractor, aunque se pueden poner otro tipo de enganches como ojo de buey, y tiene una lanza larga que, junto con las ruedas de palpación, le proporciona mucha más estabilidad y rapidez a la hora de trabajar. En este caso incorpora 50 discos porque cada uno de ellos lleva una separación por fila de 24 centímetros. El tamaño de los discos puede variar entre 51 centímetros si queremos hacer una mayor labor de refinado y de mayor picado, o 56 centímetros si queremos hacer una labor más agresiva y de mayor profundidad. ¿Pero cómo están colocados? Pues evidentemente de la mejor forma posible para remover la tierra. La primera fila de discos es una fila de discos con un ataque más agresivo que nos permite romper el terreno y profundizar. La segunda fila de discos, con un ataque mucho más recto, nos permite refinar ese terreno y partir los residuos de paja que podemos tener. Importante el ángulo de ataque, pero también la morfología de los brazos que sujetan los discos, que son rígidos de fundido. Esto es importante conjugarlo con la combinación del chasis de la máquina. Como te decía antes, es un chasis Extra Steel Line que absorbe todas las vibraciones de la máquina y nos permite que los brazos de la máquina sean de fundido y sean rígidos. Esto nos aporta una mayor calidad de trabajo, porque el corte de los residuos, la agresividad del ángulo de ataque para el trabajo de la máquina siempre es más estable. De esta forma, además, cada uno de los discos es independiente con su elastómero de goma, y por tanto su disparo y despeje individual, pero sin variar su posición de trabajo. Nunca varía el ángulo de ataque, y con los elastómeros que tenemos de alta calidad siempre el disco va labrando con un ángulo óptimo de trabajo. Como os dije anteriormente, los discos tienen un filo en todo su perímetro, incluidos los dientes, y además son autoafilables. Ventaja que según se van desgastando ellos mismos se van afilando y siempre tienes un corte óptimo del terreno. Por cierto que los bujes son sin mantenimiento para asegurar la durabilidad de la máquina. Además incorpora discos laterales de cierre y limitadores ajustables. Veamos la parte trasera. En este caso, esta máquina, que se utiliza mucho por los clientes para la reconsolidación del terreno y preparar para una posterior siembra, llevamos un rodillo compactador, packer de discos, pero tenemos 8 opciones diferentes en función de las necesidades y del terreno que tenga cada uno de los clientes. No os penséis que lo hemos contado todo, que no. Me quiero acercar al Softer 6 con Agustín para hacerle algunas preguntas. Agustín, una de las cosas que me llama mucho la atención de esta máquina es la gran cantidad de hidráulicos que tiene. ¿Para qué sirve? Muchas veces siempre podemos jugar con la reconsolidación que queremos hacer, en este caso con este rodillo packer, y tenemos la ventaja que desde el tractor podemos regular la profundidad a mayor o menor medida de la máquina. Aunque esto realmente hay que utilizarlo muy pocas veces. La esencia es colocar la profundidad de trabajo de la máquina para que sea un trabajo homogéneo, y una de las ventajas que tenemos es que las petacas que lleva la máquina nos permiten que los esfuerzos de la máquina no afecten a los hidráulicos. Y la profundidad, por tanto, la podríamos regular con esa pieza de ahí. Cada uno de los hidráulicos incorpora sus petacas que nos permiten que apoye la máquina y todo el esfuerzo en la misma profundidad y no sufran todos los sistemas hidráulicos. Realmente es la manera de trabajar de la máquina con las petacas puestas. Sí que es cierto que podemos regular desde la cabina del tractor en un momento dado que tenemos alguna zona más blanda o alguna zona que queremos levantar la máquina, y podemos trabajar con ellos. Yo veo que esta máquina es una máquina muy compacta. ¿Qué diferencia hay entre esta grada y otras gradas que nos podemos encontrar en el mercado de la maquinaria?
Pues que es una máquina que puede trabajar a muy alta velocidad, con muy alto rendimiento, de una manera muy estable. Si os dais cuenta, la máquina es súper compacta, la máquina va con las ruedas de palpación y hacemos un trabajo muy regular para conseguir un refinado y un rastrojeado perfecto del terreno. Una de las grandes ventajas que tenemos al utilizar el software de Farmer es que podemos roturar el terreno, podemos romper el terreno, abrir ese poro que tanto necesitamos para que las lluvias nos penetren en el suelo y eso nos produzca una reserva de agua que cuando necesitamos que esa capilaridad de humedad nos suba a la superficie, lo consigamos con el pase de esta máquina. ¿Y qué hay de la vida útil de la máquina? Bueno, realmente la vida útil de esta máquina son máquinas para darles mucho trabajo y que en el tiempo nos aporte mucha rentabilidad, porque además el desgaste que tiene es casi mínimo. No tiene puntos de engrase, apenas lo que es la lanza del tractor lleva un engrasador en el tiro. Y una de las ventajas que tenemos con el software también es que los discos autoafilables y los brazos rígidos siempre van a conseguir que el trabajo desde el primer día que la estrenamos a cuando ya llevamos muchas hectáreas labradas sea eficaz y efectivo. ¿Por qué? Porque no tenemos como en otras gradas del mercado que mover las filas de discos para que ellas cojan y podamos hacer el cultivo correcto. Aquí el ángulo de ataque siempre es idóneo porque los discos se van autoafilando, porque los brazos son rígidos y siempre estamos consiguiendo el cultivo de la tierra. Y así de esta forma conocemos una grada de discos muy especial, la Software de Farmer. Una grada rápida a la hora de trabajar, versátil y también eficiente. Soy Adrián López, estamos en Fuentemizarra, Segovia, y este es mi David Brown 990 Implematic. Este modelo se fabricó del año 60 al año 65 y por el número de bastidor sabemos que esta unidad es del año 1963. Y es un motor diésel, 4 cilindros en línea, 3.000 centímetros cúbicos y 52 caballos. Le compramos en Milagros, un pueblo de Burgos, a un hombre que conocimos en una concentración justo de tractores clásicos, hablando con él. Me dijo que lo tenía ya aparcado hace muchos años y que no sé qué hacer con él, y le hablamos la opción de que si nos lo quedábamos tal, y fuimos a verle y firmamos y para casa con él. De chapa y pintura, pintarlo entero, y en cuanto a mecánica, reglaje, ajustes, inyectores, arreglar un poco, pero funcionaba bastante bien desde el principio. El motor, al estar en la calle tanto tiempo y no tenía anticongelante, tenía agua, el motor estaba rajado de los hielos. Entonces estuvimos un tiempo funcionando con el motor así, pero vimos que no era viable y hicimos un trasplante entero. Conseguimos un motor de segunda mano y se lo cambiamos. Este tractor es una versión viñedo y se nota porque las ruedas son más estrechas y además tenía la opción de variar la altura. Ahora mismo está la versión baja, está bajado, pero cuando lo compramos estaba en la versión alta porque lo usaban para las viñas. Y la modificación consiste en las manguetas. Tiene ahí dos versiones, estas son las manguetas cortas que hace que esté más bajo, pero se cambia esta mangueta, lo que hace que el eje delantero suba 20 centímetros o por ahí. Y luego en el eje trasero, esta pieza donde engancha la rueda, se modifica la posición y de esta forma variamos la altura en función del trabajo que tengas que realizar. El motor es un motor simple, tenemos una bomba inyectora, ya hemos dicho 4 cilindros, rotativa, filtro de gasoil, los 2 filtros de aceite, por supuesto el embrague, la barra de la dirección, y por otro lado tenemos el motor de arranque y la dinamo. El acelerador de mano, tenemos un testigo de la carga de la dinamo, el reloj de temperatura, cuenta revoluciones, el mando de luces, el pito, intermitentes y el rotativo. Marchas tenemos 3 velocidades hacia adelante, una hacia atrás, en cortas y en largas. Este le compramos en el 2011, yo tenía 14 años y del año 2012 a 2012, con 14 años entre mi padre y yo lo hemos restaurado pues a ratitos y hemos estado muchos ratos aquí entre mi padre y yo hasta dejarlo como está ahora. Como fue el primero, lo cogimos con mucha ilusión y tengo camiseta, sudadera y fotos y todo lo que he encontrado por ahí. Vamos ahora con vuestros vídeos. Empezamos con 2 que nos ha enviado Carmelo Vaquero. Por un lado ha estado picando forraje en Saldaña, Palencia, y también en Cigales, y lo ha hecho con una picadora Class 840. También con el forraje ha estado Cristian de Villanueva, con un tractor Case Puma 175 y un hilerador de 2 rotores como estamos viendo, y nos cuenta que ha estado hilerando beza.
Sigamos que tenemos más y ahora volamos gracias a este otro vídeo. En él podemos ver un Fendt 404 Vario equipado con una abonadora Amazone de grandes dimensiones. Nos cuenta el agroseguidor que nos lo ha hecho llegar que así ha estado tirando nitrato en Moral del Condado, en la provincia de León. Y por último, un equipo más modesto. Aquí podemos ver a Raúl que en Zarzuela del Monte, en la provincia de Segovia, ha estado así, segando trigo con una Bertolini. Mil gracias a todos por vuestros vídeos. Si tienes un teléfono, puedes formar parte de nuestra comunidad. Envíanos tus vídeos de los trabajos que haces en el campo. Enséñanos lo que vales. Comparte con nosotros los momentos duros y los divertidos. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666 49 52 84. Tú haces la red de Agro en Acción. Para la semana que viene tenemos muchos equipos. Empezaremos con 2 manipuladoras telescópicas de Kramer, la pequeña KT-144 y la perteneciente a la gama superior, la KT-457. Después otros 2 equipos, esta vez de morra, y para el forraje, un rastrillo hilerador de 2 rotores y una segadora lateral. Y por último veremos a Víctor Vítores, que ha estado tratando con su Deot y carro de Bertuz, y conoceremos la historia del State de José Antonio González. Descuidad que cuanto menos lo esperéis, llegamos nosotros. ¡Hasta la semana que viene, agroseguidores!